Listo. Gracias, Fer. Muy buenas noches, los saludamos desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera, en el estado de Hidalgo, México. Y pues le damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual permanente de los guardianes del Geoparque. Saludamos también a nuestros seguidores en la página de Facebook. Les recordamos que el Geoparque Comarca Minera está integrado por 9 municipios del estado de Hidalgo, que son Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pasoyuca, Singiluca, Mineral de la Reforma y Pachuca. En estos 9 municipios tenemos 31 geositios que los invitamos a conocer, visitar, geositios de interés geológico, natural y cultural. Y pues bueno, nuestras oficinas están dentro de un geositio, en el geositio Prismas Basálticos. Entonces, pues bueno, están cordialmente invitados también a conocer el Centro de Interpretación del Geoparque, que está en este geositio. Como cada martes nos reunimos a las 8 de la noche para tener una conferencia que nos lleve a conocer más el territorio Geoparque, que nos lleve a extender los diálogos y la comunicación para reflexionar temas importantes que necesitamos trabajar dentro de este territorio. Y pues hoy tenemos a una invitada que recientemente estuvo en nuestro territorio, a la doctora Ana Ibarra, que visitamos precisamente hace unos días, geositio Barranca de Aguacatitla, en donde pues fue una experiencia única, maravillosa, increíble, entrar a los túneles donde se encuentran pues los túneles de la maternidad, ¿no? En donde hay murciélagos ahí cuidando a sus críos, a sus crías. Y pues hoy la tenemos como invitada para que nos hable de estas criaturas que a veces les tenemos pues miedo incluso, ¿no? Y hasta los tratamos mal, pero en realidad pues no son nada de eso, ¿no? Tenemos hoy, la doctora nos va a platicar mucho acerca de los murciélagos, donde vamos a aprender muchísimo. Entonces, pues bueno, los invitamos a que pongan mucha atención, a que aprendan mucho de esta plática. Eh, pues nada, saludamos a la doctora Ana Ibarra. Voy a leer un poco de su semblanza y pues dice, la doctora Ana Ibarra obtuvo su doctorado en la Universidad de Miami, en donde estudió cómo la fragmentación del hábitat afecta el movimiento de las aves de los bosques tropicales a nivel de paisaje. Posteriormente, realizó su investigación postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó sobre los efectos de la transformación del hábitat en los murciélagos y sus hábitats. Con sede en Chiapas, México, actualmente trabaja en Bat Conservation International como directora para México y Latinoamérica. El objetivo principal de su trabajo es integrar estrategias de investigación, conservación, manejo, divulgación y educación para proteger paisajes críticos a nivel local, regional y nacional, con el fin de conservar los murciélagos y los servicios ecosistémicos que proporcionan. Además, me perdí aquí un poquito, dice, durante los últimos 10 años ha codirigido programas de conservación destinados al rescate y la conservación de especies de murciélagos migratorios en México, concentrándose en la investigación y la protección de hábitats críticos de descanso y alimentación a lo largo de su corredor migratorio. Forma parte y codirige la Red de Conservación de Murciélagos Maguilleros y la Red de Restauración de Agave del Noreste de México, que implementan la restauración del hábitat del agave para murciélagos migratorios nectarívoros. La doctora Ana también es miembro activo del Programa para la Conservación de Murciélagos de México, donde participa como asesora en programas de conservación, monitoreo y educación. Es becaria Fulbright
y fundadora del National Geographic. ¡Ay, qué bonito! Doctora, bienvenida. Gracias, Mari Carmen. No, no sé si fundadora de National Geographic. National Geographic nos apoyó trabajo de investigación ahí en Barrancas de Aguacatitla, entonces les echamos el comercial. Pero gracias, Mari Carmen, por invitar, por la presentación. Gracias al grupo de Comarca, del Geoparque Comarca Minera, y a todos los que nos acompañan hoy para platicarles un poquito de murciélagos y todas las maravillas. Espero que después de esta charla salgan, si no enamorados, por lo menos convencidos de lo súper padres, interesantes que son, pero también lo importante es que son para los ecosistemas de México y muchas de las cosas que como humanos usamos para nuestra vida diaria. Entonces, voy a compartir mi pantalla, me avisan si se puede ver y si corre bien la presentación. Adelante. Listo. Listo. Sí, nada más es ampliarla. Es ahí es ahí donde ya me perdí. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ah, ya vi cuál es el problema. ¿Ok? ¿Ya se ve en modo presentación? No, aún no. Listo. ¿Listo? Bueno, Sí. entonces, como les comentaba, Carmen, les voy a hablar de los murciélagos de México y por qué conocerlos y por qué para conservarlos. Entonces, no sé qué tan familiarizados están los que nos acompañan hoy, con qué son los murciélagos en sí, ¿no? Entonces, los murciélagos son mamíferos. Eso significa que la mamá el bebé crece dentro de la mamá como cualquier ser humano, como los perros, las vacas, todos los mamíferos que nosotros conocemos. La gestación es interna, y los mamíferos están cubiertos de pelo con gestación interna, y aquí lo que pueden ver es del lado de una de su pantalla, pueden ver a una mamá que está súper, súper gordita, pero no es porque acaba de comer, es que está embarazada. Y del otro lado pueden ver una radiografía donde claramente pueden ver el esqueleto del feto dentro de su madre. Entonces, esto parece mucho un ultrasonido humano. Y entonces las mamás, el bebé se desarrolla dentro de la mamá y la mamá da a luz crías vivas, como cualquier mamífero. Y estas crías vivas nacen completamente desarrolladas, pero dependen completamente de la mamá durante los primeros meses después de que nacen. Se alimentan de leche y pueden ver en la pantalla, en la murciélaguita que está ahí, en la foto de la murciélaguita, el puntito que ven como por su axila es realmente su pezón. El bebé, una vez que nace, se pega al pezón de la mamá y la mamá lo tiene que alimentar con leche porque en el momento que nace, muchas veces los murciélagos, aunque los adultos están cubiertos de pelo, cuando los murciélagos nacen, pues son peloncitos y tienen que amamantarse de la mamá, ¿no? Entonces, la mamá los va a amamantar durante el tiempo en lo que el bebé se vuelve un juvenil y ya es capaz de volar solo, de alimentarse solo, etcétera, etcétera. Entonces, murciélagos son mamíferos con gestación interna que nacen vivos y dependen de la leche materna. Y así es como nacen los bebés. Lo que pueden ver aquí son bebés que no tienen más de un par de semanas, incluso no sé si se alcanzaría a ver, uno de ellos por ahí todavía está, se le ve el cordón umbilical porque nacen se desarrollan dentro de una placenta, pero nacen peloncitos, no regulan bien su temperatura, dependen de la mamá, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ver los bebés que no tienen mucho tiempo de nacidos. Y del otro lado ven a una mamá cargando a su bebé, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las veces las mamás solo pueden tener un bebé por parto o por gestación, porque el bebé completamente depende de su mamá y una mamá que vuela con un bebé a cuestas no puede cargar más de uno, ¿no? Entonces, generalmente los murciélagos, las hembras dan a luz a un bebé y dependiendo de la especie, la gestación y cuánto tiempo dura el bebé en independizarse puede variar mucho. Pero, por ejemplo, estos bebés que ustedes ven en la pantalla
son de un murciélago magueyero que es migratorio, en donde la gestación se lleva alrededor de, no sé, las hembras se preñan en octubre, noviembre y dan a luz por ahí de mayo, ¿no? Y una vez que nacen los bebés, tardan desde mayo hasta agosto más o menos en que nacen, se acaban de desarrollar y empiezan a ser independientes. Y esto puede variar mucho. Hay gestaciones que son mucho más largas, especialmente en murciélagos en los que son, por ejemplo, que hibernan, en donde la mamá queda preñada, entra en hibernación y el embarazo como que se pausa en lo que la mamá está hibernando. Y una vez que llega la primavera y vuelve a haber comida y buena temperatura, se reactiva el embarazo y el bebé se desarrolla. Entonces son embarazos muy largos porque, por ejemplo, tienen esta pausa, ¿no? Pero esas son otras especies. Y entonces, tenemos estos bebés que eventualmente van a ser adultos y los murciélagos pueden tener muchas características de vida. En todo el mundo tenemos alrededor de 1.500 especies de murciélagos diferentes y en México tenemos el 10%, o sea, alrededor de 150 especies de murciélagos en México, que pueden variar mucho en cuanto a qué son, cómo son, dónde viven, qué comen, etcétera, ¿no? Otra característica de los murciélagos es la ecolocalización. Uno de los mitos que luego escuchamos es que los murciélagos viven de noche, son nocturnos, casi toda su actividad la llevan a cabo de noche y pareciera que son ciegos, y de hecho eso es un mito. Los murciélagos, todos los murciélagos tienen ojos que son completamente funcionales, los murciélagos pueden ver, pero como viven de noche, dependen mucho de este sistema de colocalización, que es muy parecido, básicamente igual que el sistema de colocalización de los delfines, por ejemplo, ¿no? Este sonar que tienen los delfines en el agua funciona muy parecido para los murciélagos, pero en el aire. Entonces, en la noche, cuando hay poca luz, dependen de esta ecolocalización, que es el murciélago emite un sonido de una frecuencia muy alta que ya nosotros como humanos ya no escuchamos, pero ellos sí. Entonces, este sonido, estas ondas de ultrasonido, las emite el murciélago, las ondas rebotan en los objetos que están alrededor del murciélago, regresan los reflejos de estas ondas a los murciélagos y los murciélagos tienen un sistema neuronal muy avanzado en el que este reflejo de sonido, su cerebro lo transforma en una imagen tridimensional. Entonces los murciélagos pueden ver, y digo entre comillas ver, con este sistema de colocalización, pero no solo lo usan para ver lo que está alrededor de ellos. Obviamente mientras se van moviendo a través del vuelo en este medio, esto les sirve para ubicar la comida, para ubicar obstáculos, etcétera, etcétera, pero también se comunican entre ellos, ¿no? Ellos emiten estos sonidos que son conversaciones. Ellos pueden tener, digamos, pláticas entre sus grupos familiares o pláticas entre grupos en donde se comunican quiénes son, incluso se comunican peligros, cosas así, ¿no? Entonces, la ecolocalización no es solamente para ver su entorno, sino también como un medio de comunicación. Y esto es magnífico porque les ha permitido perfectamente adaptarse a vivir en la noche, en un ambiente en que la luz es limitada, aunque ellos pueden ver. Y lo que estoy viendo aquí es que los murciélagos vienen en un montón de tamaños, formas, colores y sabores. Pueden ver aquí murciélagos que tienen el hocico súper largo, ¿no? Y estos murciélagos de hocico súper largo tienen una lengua muy larga también, que son murciélagos que, por ejemplo, se alimentan de néctar, ¿no? Pareciera como el pico de un colibrí, pero también tenemos murciélagos que tienen súper chatos, que casi ni se les ve, parece que no tienen nariz, no tienen hocico ni nada. Pueden ver ahí murciélagos que tienen los ojos muy grandes, murciélagos que tienen ojos tan chiquititos que parece que no tuvieran ojos, murciélagos con trompas muy largas, orejas muy cortas, patas muy grandes, garras pequeñas, etc. Entonces vienen en un montón de formas que depende mucho de qué
dónde vive el murciélago, qué hace el murciélago, cómo come, cómo busca su comida, de qué se alimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los murciélagos son iguales y en México tenemos 150 formas diferentes de estos animales tan asombrosos, ¿no? Pero no solamente es la forma, también son los tamaños. Entonces, en todo el mundo tenemos, estos son murciélagos de diferentes partes del mundo, y ese murciélago que pueden ver ustedes en la mano, en la foto de superior, que está en la mano, que es tan chiquito, no es un murciélago bebé. Ese es un murciélago completamente adulto. Es un murciélago el murciélago más pequeño del mundo, es asiático y le llaman el murciélago abejorro. Ese es su tamaño, ya no va a crecer más. Y ese es el murciélago más chiquito. Del otro lado tienen lo que es un zorro volador, que también es de Asia, y pueden ver el tamaño de este animal. Ese es un animal adulto, normal, y pueden ver la comparación de un tamaño tan grande con un tamaño tan pequeñito. El chiquititito es insectívoro, come insectos. El grandotototote come frutas. Y abajo, las fotos de abajo son las dos especies, la más pequeña y la más grande que tenemos en México. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver el pequeñito, que es el murciélago más pequeño de México, vive en la zona de Zacatecas, San Luis Potosí, es un murciélago endémico, y le dicen murciélago de cabeza plana, porque aquí no se ve, pero si nada más viéramos el cráneo está como aplastado, vive entre las cortezas de los árboles y luego se refugia entre rocas, entre lajas. Entonces se supone que el cráneo aplanado le sirve para ponerse ahí. Y pueden ver el tamaño, esa es una mano obviamente, y no es muy grande. Del otro lado pueden ver a un adulto, un humano adulto sosteniendo lo que es el murciélago más grande de México, y es el murciélago carnívoro, que le llaman el falso vampiro. Ese es el murciélago más grande de América. En Asia, el murciélago más grande come frutas. El murciélago más grande de América es un murciélago carnívoro que come aves, come lagartijas, come mariposas, por ejemplo, nocturnas muy grandes. Incluso puede llegar a comerse otros murciélagos más pequeñitos, ¿no? Y este es un murciélago espectacular. Así como lo ven esas manos, esta persona que lo está sosteniendo, es un trabajo que hicimos en Campeche. Este murciélago vive en las selvas tropicales y esta persona tiene unas manos grandes, es un hombre con unas manos grandes y pueden ver que apenas puede agarrar este murciélago, además son bien fuertes, ¿no? Pero entonces pueden ver cómo pueden variar los tamaños para el mismo grupo para el grupo de murciélagos. Entonces, pueden ser muy diferentes. Pero también sus historias de vida son completamente espectaculares y hay muchas, ¿no? Por ejemplo, el mapa que les enseño ahí es el mapa de la migración de una especie que come insectos en México. Es una especie que migra. Ustedes pueden ver en México la colonia más al sureste en Chiapas, y esos murciélagos llegan hasta Texas. Todos los años estos murciélagos migran desde el sur de México hasta Texas, estados y más arriba, no me sé los estados. Pero bueno, hay murciélagos que cada año van a estar migrando y hay murciélagos que toda su vida la van a pasar dentro del mismo parche de bosque, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos murciélagos que viven solitos, y tenemos murciélagos que forman colonias de cientos de miles de murciélagos en un solo sitio. Por ejemplo, ese mapa que les enseño desde el murciélago guanero mexicano. Y estos murciélagos guaneros que son insectívoros se concentran en cuevas, y la colonia de México que tiene más murciélagos de este tipo, de la misma especie, es una colonia que está en Chihuahua, y ellos reportan alrededor de 7 millones de murciélagos guaneros de cola libre viviendo en una sola cueva, ¿no? Entonces tenemos murciélagos que viven solitos, a murciélagos que viven en colonias de millones, o murciélagos que viven en grupos familiares. Por ejemplo, los que ven ahí ustedes que están como en una hoja, son murciélagos frugívoros, comen frutas,
y generalmente los grupos son grupos familiares donde está papá, mamá, las crías o la cría de ese año, más a lo mejor una cría del año pasado, pero son familia. El murciélago carnívoro que les presenté en la diapositiva pasada, por ejemplo, ese murciélago también es un grupo, vive en grupos de familia nada más, ¿no? Entonces, millones de animales juntos a familias o incluso animales viviendo solitos, ¿no? Muy diferentes. Y dónde viven también cambia bastante, ¿no? Por ejemplo, ya les mencionaba que el murciélago más chiquito de México vive en la corteza de árboles o de la palma yucca en la zona del desierto de Zacatecas, pero también tenemos, por ejemplo, los murciélagos, los zorros voladores que viven perchados en los árboles, digamos, a la intemperie, murciélagos que viven en huecos de árboles, árboles huecos, ellos hacen sus refugios ahí. Esas bolitas de algodón que parecen bolitas de algodón son murciélagos tienderos, que les llaman murciélagos tienderos porque ellos modifican la estructura de estas hojas del bosque, van y le van haciendo cortes a lo largo de los nervios o la nervadura de la hoja, de manera que la hoja, de estar normalmente así, la cortan y la hoja se hace como una casita de campaña. Y ahí viven ellos. Una vez que la hoja se deteriora y se seca, van, buscan otra hoja mejor y la vuelven a hacer una casita, ¿no? Y luego está, como les comentaba, los murciélagos que viven en cuevas o en minas o en ambientes subterráneos que forman colonias de miles de animales juntos. Entonces, igual, donde viven puede variar muchísimo. También, como les hemos estado modificando el paisaje, algunos murciélagos se han adaptado a usar estructuras generadas por humanos. Entonces, por ejemplo, es común encontrarlos en casas abandonadas, en algunos de los tejados de casas en los que aunque haya gente, ellos buscan los techos y ahí se establecen. En Estados Unidos hay una colonia muy grande de estos murciélagos guaneros, que de los que migran hasta Estados Unidos, que viven entre las planchas de los puentes, por ejemplo. También se adaptan a usar casitas de murciélagos en algunos lados donde no hay o donde se les ha quitado o se les ha tumbado los árboles huecos que usaban. Se ponen casitas de murciélagos y los murciélagos algunas veces las agarran como casas y las adoptan como casas, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en este caso, túneles, ¿no? Que es como el caso de la colonia que vive en los túneles de la barranca de Aguacatitla. Ellos buscan condiciones muy específicas y donde las encuentran, se instalan siempre y cuando se les respete, no se les perturbe y tengan otros recursos alrededor, pues como la comida. Y hablando de comida, igual, tenemos de todo un poco. Hay murciélagos que comen insectos, murciélagos que comen néctar de las flores, murciélagos que comen peces, murciélagos que comen pájaros, aves u otros murciélagos, y obviamente los murciélagos que se alimentan de sangre, los murciélagos vampiros, ¿no? Pero pueden ver ahí un insectívoro que está comiéndose un alacrán. Estas especies son del norte de México, murciélago que está comiéndose una rana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros generalmente estos son los que son más, digamos, vistosos, porque están los que comen el néctar y polinizan los agaves, pero están los que comen los frutos, pero hay de todo, comen básicamente de todo, ¿no? Y esto tiene que ver también todas estas diferencias de dónde viven, qué comen, cómo comen, dónde vuelan, dónde, etcétera, etcétera, está asociada también a algo que para nosotros es bueno, para los humanos es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de servicios ecosistémicos y uno de los que creo que ya habían escuchado es el murciélago magueyero que poliniza los magueyes al alimentarse de ellos. Ustedes pueden ver aquí un murciélago nectarívoro que está alimentándose de una flor de agave. Y entonces, si ustedes ven, el murciélago es bastante, yo digo que es bastante elegante, pero comparado con un colibrí, estos murciélagos llegan y se zambullen en la flor, el polen de las flores se le pega y una vez que se acaba de alimentar de esta flor, va a ir a buscar al siguiente agave o la siguiente planta y se va a meter a tomarse ese néctar y entonces va a estar moviendo el polen y polinizando estas especies. Para los agaves y para algunas otras especies, el murciélago es el mejor polinizador que existe.
aunque las flores son visitadas durante el día, por ejemplo, por abejas o por avispas o por colibrís, las flores son visitadas por estos otros polinizadores. Los agaves, por ejemplo, y otras plantas como los cactus columnares, producen el mejor y la mayor cantidad de polen de néctar durante la noche, lo cual hace a los murciélagos, pues o sea, son bastante atractivos para los murciélagos como fuente de comida, pero también hace a los murciélagos un polinizador muy efectivo. En los agaves, lo que se ha visto es que cuando los agaves son polinizados por estos murciélagos, producen frutos y la cantidad de semillas que cada fruto produce y la calidad de las semillas que cada fruto de agave produce es mucho mayor que cuando los agaves son solamente polinizados por insectos, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay murciélagos en el ambiente, los agaves producen menos semillas y mucha de la semilla que producen es vana, nunca va a germinar, no germina, ¿no? Y de pronto, cuando no hay ningún polinizador, los agaves ni siquiera echan fruto, ¿no? Entonces, los murciélagos se ha demostrado que para muchos agaves, la mejor semilla que va a germinar más, con plantas con más vigor, la mejor se genera cuando son polinizados por los murciélagos. Y estos son nada más los murciélagos polinizadores de los agaves. Pero los murciélagos, por lo menos en América, los murciélagos polinizan por lo menos 528 especies de plantas. Muchas de ellas tienen un alto valor comercial. Obviamente sabemos uno de los casos más públicos, digamos, más famosos, pues son los agaves, ¿no? Porque de ahí obtenemos el mezcal, el tequila, el pulque, las fibras, etcétera, ¿no? Entonces, los agaves dependen de los murciélagos para polinizar y producir semillas. Pero hay otras muchas especies de plantas que son polinizadas por agaves. Y en México, por ejemplo, no sé si en la región de la comarca conocen la pitaya, pero por ejemplo, son estas tunas que no son de nopal, sino son tunas de los cactus columnares, que en el centro de México, en Jalisco en específico, hay un pueblo que llaman la capital de la pitaya, en donde ustedes pueden ver aquí, este es otro murciélago de los que llamamos magueyero, pero en este caso el murciélago se está alimentando de la flor de este cacto columnar, lo cual va a polinizar esa flor y va a producir el fruto que es la pitaya. En este pueblo de Jalisco, el 90% del pueblo depende de la producción de pitaya durante la temporada de fruta. Y lo que han descubierto, ya han estudiado esto, es que cuando la flor del cactus es polinizada por murciélagos, el cactus produce el doble de la fruta, duplican la cosecha de fruta, pero además la fruta es de mucho mejor calidad, ¿no? Fruta más grande, más sabrosa, más dulce, cuando son polinizados por murciélagos. Estas flores pueden ser polinizadas por insectos también, pero la calidad y la cantidad de la fruta no es tan buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese pueblo dobla sus ganancias cada año mientras tengan a los murciélagos presentes. Y en otros países, en otras latitudes, también hay productos muy importantes. Por ejemplo, el durian en Asia es un fruto muy, muy famoso, que la economía depende de él y es polinizada por murciélagos, ¿no? Entonces ahí también los murciélagos son su fuente de vida. Pero también tenemos estos murciélagos que comen frutas y que se encargan de dispersar semillas. Los murciélagos son considerados los mejores regeneradores de las selvas tropicales en México, porque al comerse los frutos, se pasan la semilla, se mueven, van volando y la defecan y la tiran en zonas donde la semilla tiene más oportunidad de germinar que cuando está cerca de la planta madre. Entonces, los murciélagos pueden mover alrededor de 32,000 semillas por hectárea por noche en estos bosques tropicales de México, y al mover la semilla dispersan pues los árboles, ¿no? Pero no solo son semillas de árboles silvestres. En México, por ejemplo, tenemos los murciélagos frugívoros que dispersan semillas, por ejemplo, de guayaba, de tejocote o ciruela, como le llaman algunos, ¿no? Que llegan, se los llevan, se lo comen, se lo llevan y botan las semillas en otro lado.
y de repente, como por arte de magia, tenemos un arbolito de guayaba en donde no había nada porque los murciélagos llevaron esas semillas para allá. Además que al igual que muchas especies de árboles o de plantas que dependen de que la semilla pase por el estómago de un ave para que se pueda germinar, lo mismo pasa con muchas especies de árboles. Si la semilla no pasa por el tracto digestivo de los murciélagos, la semilla no germina, ¿no? Entonces, los murciélagos que comen frutas, grandes dispersores de especies de árboles en los bosques tropicales. Y la otra parte que también es sumamente importante para nosotros son todos estos murciélagos que comen insectos. Les comentaba que en México tenemos alrededor de 150 especies de murciélagos y de esas 150 especies, alrededor de 100 especies se alimentan exclusivamente de insectos. Y muchos de estos insectos son insectos que se consideran plagas para cultivos que son muy importantes para los humanos, ¿no? Pero además, si consideramos que muchas de estas especies de murciélagos que comen insectos forman estas grandes colonias de cientos de miles o millones de animales, imagínense que en una cueva tienen ustedes su mejor controlador de plagas, sin químicos, orgánicos, etcétera, que puede controlar o puede ayudar a que los cultivos se mantengan más sanos porque se comen las plagas, ¿no? Si consideran que un murciélago come hasta la mitad de su peso en insectos cada noche, y si tienes 1 millón de murciélagos alrededor de tu cultivo, pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Cuántos insectos que son plaga se están comiendo los murciélagos? Y lo cual también reduce la cantidad, por ejemplo, de fertilizante, de pesticidas que se usan, ¿no? Entonces, otro gran servicio ecosistémico de los murciélagos es que nos ayudan a proteger nuestras fuentes de alimento. Y ya se han hecho algunas estimaciones de cuánto es el valor de control de plagas que proveen estos animales, nada más por estarse alimentando todas las noches de estos insectos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hicieron un gran estudio que para la agricultura de Estados Unidos, los murciélagos ayudan a ahorrarse, digamos, 23 mil millones de dólares. En México, en una cueva, solamente una cueva que está en Nuevo León de estos insectos, de estos murciélagos insectívoros, se calcula que esa cueva que tiene alrededor de 300,000 animales, ni siquiera llegan a millones, pero son alrededor de 300, 400,000 animales de estos, calculan que nada más alrededor de esa cueva en Nuevo León el servicio de control de plagas de estos animales representa alrededor de 2 millones de dólares al año. Entonces, una cueva con sus 300,000 murciélagos representa 2 millones de dólares de control de plagas al año para los agricultores nada más de esa zona, ¿no? Y si consideramos que también se comen insectos como los mosquitos, pensamos que también, por ejemplo, en el control de enfermedades transmitidas por mosquitos, los murciélagos nos están ayudando. Pero si regresamos a la comida, el arroz, el maíz, el tomate, la papa, todos estos cultivos se benefician de que los murciélagos se alimenten de insectos que son sus plagas y por lo tanto dañan estos cultivos, ¿no? Entonces, gran valor que si le ponemos un número, empezamos también a ver esa parte de que no es solamente que son súper padres, súper útiles para el ecosistema, sino también nos benefician a nosotros. Entonces, ¿no? Pues cuidarlos. No, a lo mejor no los voy a convencer de que son unos animales súper especiales, pero por lo menos en que consideremos todo lo que nos aporta. Y entonces, pues, ¿cómo, no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas de conservación? Los mitos, el típico Drácula, que nos dan miedo los murciélagos, que los murciélagos se nos van a venir a enredar en la cabellera, que si chupan sangre, ¿no? Entonces, hay un montón de mitos que nos dan miedo y como son de noche, pues peor tantito, ¿no? Pero esos son mitos, no tienen nada que ver con la realidad de que los murciélagos no nos van a venir a comer en la noche, ni nos quieren atacar, al contrario, nosotros somos la peor pesadilla para la conservación de los murciélagos. Lo que sí es cierto es que de las 150 especies de murciélagos de México, 3 se alimentan de sangre y en un ambiente natural se alimentan de sangre de venado, de tapir, ¿no? De mamíferos.
o de aves, por ejemplo, ¿no? Y sí es cierto que hay una de estas 3 especies que se alimenta de sangre que transmite la rabia bovina. Y ese es un problema para salud animal en México y obviamente para la producción de ganado en México. Pero, como todo, mucho de eso pues depende de nosotros, porque pues nosotros les quitamos sus presas y les pusimos vacas enfrente y entonces nosotros creamos nuestro problema, pero hay maneras de controlar. Igual que ya se erradicó la rabia o la rabia, los contagios de rabia humana por perros o gatos, con programas de vacunación, manejo, etcétera. Este problema de la rabia también tiene un manejo que nos permita coexistir sin que nos estemos peleando con ellos. Otra cosa es que los refugios nos encanta ir a destruirles la casa a estos bichos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cuevas que son vandalizadas. En México muchas cuevas se usan como vertederos de aguas negras, tiraderos de basura, o la gente entra a las cuevas a divertirse y les prende fuego porque pues, ahí están los murciélagos y hay que alejarlos, o incluso por tratar de controlar la rabia, les destruimos sus refugios. Otra cosa es la energía eólica, ¿no? Muchas muertes de murciélagos y aves por esta energía eólica, porque muchas de las zonas de mayor producción de energía de viento están en los corredores migratorios. También hay maneras de hacer la producción de energía eólica más amigable con las aves y los murciélagos. Y otra gran desgracia en Estados Unidos que no ha llegado a México es espeleólogos visitantes trajeron un hongo de Europa, que en Europa ya los murciélagos se adaptaron a vivir con él, pero cuando lo trajeron a América, los murciélagos de acá no sabían ni qué les picó, y este hongo ha causado mortalidad masiva de especies en Estados Unidos, especies de murciélagos hibernantes. Entonces aquí otra vez los humanos causando una gran amenaza para murciélagos porque pues nos gusta meternos a los ambientes donde viven ellos sin tomar las precauciones de que les metimos una enfermedad a sus hábitats, ¿no? Y la otra, bueno, la deforestación, la destrucción de hábitat, como les decía, por ejemplo, en los bosques tropicales, donde muchas especies viven dentro de árboles, pues les quitamos su casa, pero también les quitamos su comida, les dinamitamos las cuevas, etcétera, ¿no? Entonces, gran problema que mucho de ello pues depende de nosotros. Lo de los murciélagos agaveros o magueyeros, por ejemplo, es una competencia con la industria de la producción de destilados o el uso de magueyes porque para los destilados, pues se capan los agaves, o sea, no los dejan florecer, y los murciélagos dependen del néctar de las flores, pues ya les quitamos su comida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les decía, mucho de esto depende de los problemas de conservación de murciélagos, son problemas que generamos nosotros, pero también nosotros podemos contribuir a cambiar esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha investigación para tratar de entender cómo se diseminan estas enfermedades que los han matado en Estados Unidos. Entonces, hay mucha investigación, el trabajo, el manejo se tiene que hacer por profesionales para proteger a los murciélagos, pero también proteger a los humanos. Podemos hacer programas de recuperación de recursos que puede ser, por ejemplo, los sistemas de restauración de hábitat donde les ponemos o les reponemos las plantas que nos estamos comiendo. No vamos a dejar de usar los agaves, pero entonces, pues el típico de que si voy a usar unos, les voy a poner otros, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los destilados, se pueden dejar agaves florecer y usar otros agaves para producción, restauración de su hábitat, muchas cosas. Y lo más importante yo creo que es esto, es en el que la gente se acerque a conocerlos para que entendamos que no son la amenaza que nos vendieron los cuentos de Drácula, no son los seres malignos de la noche, sino que al contrario, son nada más por lo padres que son y lo interesantes que son, tienen el derecho a existir, pero también pues tienen una utilidad para nosotros, ¿no? Entonces, conocerlos, acercarse y lo más importante que yo digo es compartir lo que conocemos, compartir la experiencia, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero que sabemos que es importante. Eso ha sido también una parte muy buena
en el sentido de que muchas veces la gente o los grupos con los que trabajamos van y convencen a sus papás, a su tío, ¿no? De que los murciélagos son más de lo que nos pintan los cuentos de Drácula. Y eso es lo que les quería compartir hoy. Aquí les dejo este murciélaguito, que es un murciélago nectarívoro, cargando al bebé, que ya está bastante crecidito, pero que sigue ¿Se cortó o fui yo? No se le escuchó lo último porque no sé si fue su computadora o fue el internet en general, pero se quedó pausada. ¿Me escuchan ahora? Ya. Sí. Sí. Bueno, nada más quería cerrar con esta foto que me encanta, que es un murciélago nectarívoro que está cargando a su bebé, que les decía que ya está bastante crecidito el muchacho y aún sigue ahí pegado a la mamá, ¿no? Y entonces, nada más que vean lo luchona que son las mamás murciélagas en general, porque con un bebé de ese tamaño, aún así tiene que salir a comer todas las noches. Muchas gracias, doctora. Ha sido una plática que de verdad sí hemos aprendido muchísimo. Ya habíamos tenido una previa con el doctor Enrique Rojas, que también está hoy aquí con nosotros, Alberto Enrique Rojas. Y esta plática también viene a complementar mucho la información que tenemos de los murciélagos y todos los servicios ambientales que proporcionan. Vamos a abrir el espacio para preguntas de los guardianes. Aquí en el Zoom, usted está viendo algunas que dicen GGO, eso quiere decir Guardianes del Geoparque de Omitlán, o GGMCH, que son Guardianes del Geoparque de Mineral del Chico. Y bueno, aquí no todos pusieron el nombre correcto, pero bueno, aquí hay de Omitlán también, Guardianes del Geoparque. Y pues en esta zona justo del geoparque tenemos hábitats de murciélagos y estábamos platicando hace unos días que tenemos a Singilucan, que es un municipio eh, que tiene unos paisajes maguilleros increíbles, que la población, un alto porcentaje de la población, pues tienen sus casas magueyes, tiene campos maguilleros. Entonces, pues yo creo que aquí los murciélagos hacen una gran labor. Adelante, doctor Junco. Buenas noches. Buenas noches, doctora Ana, y Buenas a noches. los compañeros. Felicidades por su plática muy, muy ilustrativa. Me encantaron sus imágenes. Quería comentarles que aquí en Omitlán, en la casa de ustedes, todas las noches viene un murciélaguito y se duerme afuera de mi recámara. Yo sabía que eran animales de vida nocturna, pero este ha de ser de vida diurna, porque las noches es cuando llega después de las 10 de la noche y se está hasta la madrugada afuera de mi recámara. Ya salgo y le platico y antes se iba, luego, ahora ya se acostumbró, me ve salir y le platico, le hablo y ni caso me hace. Comentarle también que hace cerca de, pues, serán ya 60 años, mi primer trabajo fue montar pulgas. Montaba yo pulgas para el doctor Alfredo Barrera, que fue el director del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Yo era su técnico laboratorista. Y resulta que los murciélagos, como ustedes saben, pues son mamíferos, pero quería yo comentarle que en alguna ocasión, montando una pulga de un murciélago, me encontré que la pulga no tenía ojos, así como eh,
un proceso evolutivo, me imagino yo. Las pulgas de los murciélagos, por lo menos de los murciélagos que se capturaron en esa época, no tenían ojos y el ojo de las pulgas pues se ve clarísimo cuando las tratamos. Entonces, pues es un dato importante que quería yo preguntarle si, ¿qué nos puede usted comentar sobre eso? Híjole, la verdad desconozco, no sé, pues, no sé nada sobre, no sé casi nada sobre los parásitos de los murciélagos. Entiendo, asumo que es parecido a este proceso con muchos organismos cavernícolas en los que los ojos han degenerado, pero nunca había escuchado de pulgas de murciélagos que no tuvieran ojos. La verdad no sé, no había escuchado de eso. Es bastante interesante. Y ese es un ejemplar que yo mismo monté. Así es, Mm, sí, sí existen. no lo dudo, pero no, nunca he escuchado. Bueno, Ya voy a preguntar, gracias por su plática, muy amable. con gusto. Gracias, doctor Junco. Doctor Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática y sobre todo cerrar con esta fotografía, con ese murciélagote pegado de su mamá. Es muy semejante a muchas familias, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante y sobre todo, a mí me gustaría reforzar lo que hay en la barranca de Huacatitla y pues tenemos que hacer que se conserven, por eso el esfuerzo que están haciendo ustedes, que está haciendo el doctor Alberto, y también la representación de su hábitat y que se conozca. Sería muy interesante tratar de ver qué es lo que podríamos hacer en ese aspecto, de que conozcan la cueva, cómo es la cueva por dentro, pero no que la visiten, ¿sí? Ya habíamos Ujú. platicado, van a llegar hasta un cierto lugar, pero no van a llegar hasta donde están los murciélagos, pero sí sería como una reproducción, sería muy interesante que se conociera y a mí me gustaría que se reforzara mucho la especie que tenemos en la barranca de Huacatitla, o sea, que se reforzara el conocimiento de la especie y que hiciéramos trípticos, que hiciéramos videos, un cuento, por la importancia que será el conservarlos, no solamente para ellos y su vida, sino para todo el medio ambiente de alrededor, ¿no? Pues yo creo que aquí es muy interesante pues seguir con esta estrategia y esta vinculación y pues en el Geoparque Comarca Minera pues tienes los aliados para poder hacer esto, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Justo a mí, la verdad, fue un gran gusto haber conocido el grupo, compartido con ustedes la semana pasada, sí, la semana pasada, ya no sé cuándo vivo. Y empezar a ver todas estas formas que ustedes nos comentaron, ¿no? De cómo podemos colaborar desde su trinchera, desde lo que hace el doctor Alberto, lo que hacemos nosotros. Y yo creo que van a surgir muchas oportunidades y ya saben que cuentan con nosotros. Voy a atreverme, y quiero presentar a la doctora, a ver si todavía está, la doctora Nelly, por ahí está, eh, y qué bueno doctora, a ver si puedes prender tu cámara. Qué bueno que está aquí y me gustaría mucho porque ella tiene un dron de alta capacidad que podríamos en algún momento dado, si ella lo acepta, hacer algunos vuelos de la zona. No sé si doctora, si estás por ahí. Ella ya vio tu plática y seguramente va a querer colaborar porque cuando le mandé la invitación, pues estuvo muy de acuerdo en que hay que hacer algo en cuanto a la preservación de estos animalitos. Perfecto, pues en algún momento tendremos la oportunidad de platicar y bueno, encantados. Me parece que estaba el doctor Alberto Rojas, si quería tener una intervención. Está, está con el micrófono apagado, doctor.
Listo. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, pues a mí me agrada mucho que la plática de la doctora Ana pues haya despertado toda esta curiosidad y toda esta pues, admiración por estos animales. En la Barranca de Meztitlán estamos tratando de establecer un museo donde la gente pueda conocer todo lo que no sabe de los murciélagos y digamos que lo de visitar el refugio pues quede acotado a un cierto número de personas que no generen problemas, ¿no? Eh, este, el lugar, digamos, que está abierto para digamos, la colaboración y digamos que la colaboración participativa, porque yo creo que este museo estaría en un sitio ideal para conocer estos animales, pues sería muy importante para despertar, digamos, la participación y el conocimiento en toda la gente. Yo le agradezco a la doctora su plática y bueno, también los invito a todos a conocer el sitio. El sitio vale la pena desde todos los puntos de vista, porque ahí la naturaleza está perfectamente conservada y hay un gradiente de humedad y de vegetación y de fauna que bueno, es algo pues, muy importante para conocer. Bueno, los invito a visitar la barranca de Aguacatitla. Gracias, doctor. Doctora, voy a leer algunos comentarios que tenemos en el chat del Zoom. No sé quién sea Honor BPR, no tengo el nombre, pero comenta muchas gracias y de verdad muy interesante que a veces pensamos que eso es malo, los murciélagos, sin saber que ayuda mucho a la naturaleza. Clara Paz, guardiana del Geoparque de Mineral del Chico, dice, qué maravillosos y bonitos animales. Gracias por darnos a conocer sus características y hacernos conscientes de su protección. Sandy, guardiana de Omitlán, interesante tema, ya que no sabía en lo personal todo esto sobre los murciélagos. Creo que los hemos satanizado como a los tlacuaches. Aquí en Omitlán hay muchos en el centro de la cabecera. Salen de los tapancos y andan volando por todas las noches. Muchas gracias por el tema. Y Saúl, de Mineral del Chico, también guardián, dice, muchas gracias por la plática. Sin duda que a través de estos seminarios aprendemos la importancia de cuidar a estos increíbles animalitos. Y también acá en Facebook, que estamos en Facebook Live, dice, pues sí, dice María Ruiz, increíble que se cortó cuando terminó la plática, pero ya sí se renovó la conexión. Cristian Cornejo, excelente, muy bonita plática. Y bueno, pues está con nosotros aquí, que siempre nos acompaña y le mandamos un saludo muy grande a la señora Isabel Ludlow de Mineral del Chico. Siempre está al pendiente de nuestros seminarios. José Alfredo Aguilar, guardián del Geoparque de Omitlán, saludos también. Y pues muchos saludos a todos los que nos están al pendiente de este seminario esta noche. Muchas gracias. Vamos a quitar más nuevos comentarios en el chat. Es Luz María Cárdenas Castillo de Peña del Aire. Saludos, Luz. Nelly Ramírez, ya aquí está, ya se conectó Nelly. Muchas gracias, excelente tema. Pues bueno, ya, Nelly, no sé si lograste escuchar, pero bueno, el doctor ofreció que tú nos podías apoyar con el dron para trabajar el tema con la doctora en el área de los murciélagos. Y pues, Fer, no sé si estás por ahí. Doctora, sí, tenemos para usted un reconocimiento. Antes de llegar a estos temas, vamos a hacer un comercial del Geoparque. Ya viene nuestro 9º aniversario en el 5 de mayo y pues vamos a tener también
nuestra Expo Geoparque, en nuestra feria comunitaria de los 9 municipios que integran el Geoparque, en donde participan geoproductores, cocineras tradicionales, artesanas, artesanos. Entonces, nos invitamos a todos a que sean parte de esta fiesta comunitaria, de esta Expo Geoparque, que va a ser el sábado 16 de mayo en la explanada El Minero, frente al mercado en Real del Monte. Nos encontraremos ahí a partir de las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde va a ser la inauguración y estaremos hasta las 6:30 de la tarde. Recuerden que son productos locales, productos que tienen mucha identidad local. Pues bueno, ya está aquí este reconocimiento, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y dice así: el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Ibarra Macías por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la conferencia Murciélagos de México, conocerlos para cuidarlos. Huasca de Ocampo, Hidalgo, a 28 de abril de 2026, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Ya le haremos llegar su reconocimiento, doctora. Muchísimas gracias. Pues estamos en comunicación, tenemos ya hemos planteado muchos proyectos para trabajarlos juntos. Entonces, pues aquí seguimos. Un abrazo grande, doctora.